Buenas tardes, profesor, y a todos los oyentes. El día de hoy, mi compañera María Azucena Reinado Ortiz y su servidora, Laila Janine Morales Aguilar, haremos una introducción al tema tan importante como lo es las competencias interculturales dentro del diálogo intercultural, en el que intercambiaremos diversos diálogos, conceptos, artículos y con estos mismos les daremos a conocer lo que nosotros hemos visto en el semestre, cómo esta información ha enriquecido nuestros pensamientos, nuestro pensamiento personal y cómo es que las competencias interculturales son tan importantes a lo largo de nuestra vida. Gracias, bienvenidos. El presente video educativo se realiza con el propósito de que los alumnos de la materia Diálogo Intercultural de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl podamos entender y aplicar los temas aprendidos en el curso, destacando el tema principal, como es el de las competencias interculturales. En el video se hará énfasis situándonos en la realidad. Nos enfocaremos en plantearnos cómo podríamos aplicar las competencias interculturales en nuestra carrera universitaria. En este caso, sería la carrera de Administración de Organizaciones, ante las necesidades de la comunidad o poblaciones a las que sirve, con las que trabajamos o podríamos trabajar en un futuro. Para ello, es primordial definir o explicar por qué debemos recibir una clase como la de diálogo intercultural. Para ello, se definirá el concepto de diálogo intercultural, que se entiende como un proceso de comunicación e intercambio que puede traducirse en la interacción entre dos o más individuos o grupos que provienen de diferentes orígenes o culturas, donde cada uno de ellos manifiesta sus ideas, opiniones, brinda información o busca establecer acuerdos o aceptación de divergencias en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales, a través de relaciones simétricas y de reciprocidad. Entonces, se entiende como un proceso que abarca el intercambio abierto y respetuoso de opiniones entre personas y grupos con diferentes tradiciones y orígenes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de entendimiento y respeto mutuo. Ahora hablemos bien de la diversidad cultural en México. Es un tema maravilloso, importante, porque si bien lo sabemos, nuestro país tiene el privilegio de albergar diversas culturas. Esto es producto de una serie de procesos sociohistóricos ocurridos desde tiempo atrás. Dada la pluralidad cultural de nuestro país, el Estado debe desarrollar una gestión pública intercultural. Lo podemos notar con ejemplos mismos como que México es un país en el que las personas se derivan del mestizaje. Nosotros somos mestizos. Si nos vamos a raíces más antiguas, podemos encontrar que cuando los españoles vinieron, crearon una nueva raza, por así decirlo, por así llamarlo. Los criollos, hijos de españoles, nacidos en México. Los mestizos, hijos de españoles con indígenas mexicanos. Los mulatos, hijos de españoles con personas africanas o de raza negra. Nos damos cuenta que si vamos a estados como lo es Veracruz, existen aún sociedades, grupos de personas que se albergan en distintas comunidades, que son personas mulatas, que tienen raíces africanas. En la CDMX podemos encontrar personas que tienen apellidos alemanes, españoles, ingleses, porque la variedad de cultura en México es impresionante. No importa el lugar al que vayamos, siempre vamos a encontrar una persona asiática, mulata, criolla. Y eso es México, de eso se trata. Eso es lo que el país tiene, la riqueza cultural. Lo llevamos desde tiempo atrás. Y nuestro país está conformado principalmente por una mezcla de culturas, de ideologías, pensamientos, religiones. Bien decía el escritor Octavio Paz, quien odia a Hernán Cortés, odia a México, porque nosotros somos un producto del mestizaje, del cambio, de la innovación, de renovarse. Entonces, es por eso que la diversidad cultural en México es tan importante, es algo que debemos aplaudir, algo que debemos estar agradecidos. Los famosos tacos al pastor
que es un taco renovado de lo que era un taco árabe, porque muchos árabes también llegaron a lo que era México, la Ciudad de México. Libaneses de la misma manera. El mariachi tampoco es mexicano, también tiene raíces españolas. Son muchas cosas que nosotros como país lo encontramos como identidad cultural, pero al final del día es producto del mestizaje. Es por eso que la diversidad en la ciudadanía es muy importante, y es por eso que también debemos tener en cuenta que nosotros somos grupos etnoculturales, en donde debemos respetar las etnias, a los indígenas, su cultura, su lengua, su ideología. Interculturales se definen como el conjunto de capacidades necesarias para relacionarse adecuadamente con los que son diferentes de nosotros, distintas a lo que estamos acostumbrados a tratar o relacionarnos con ello. No se nace ya con dichas competencias interculturales, sino que las vamos adquiriendo al momento de valorar sus bondades para una correcta, sana y armónica interacción con nosotros. Algunas de las competencias culturales, por nombrar algunas, son el respeto a la dignidad humana propia y ajena. Muy importante, ya que nosotros debemos respetar a todos los individuos, no solo a nosotros mismos, sino respetar su dignidad, porque todos somos dignos y todos merecemos respeto. También trato digno al otro, respetando y apreciando todas sus semejanzas y diferencias. Este punto me parece hermoso porque nosotros verdaderamente tenemos que tener en cuenta que no importa si las personas son morenas, blancas, no debemos siquiera ver colores en las personas, porque no lo somos, todos somos iguales. Y aunque podamos tener muchas diferencias, también somos muy semejantes en muchos aspectos. Es por eso que debemos de tratar dignamente a las personas, tanto en lo que nos parecemos como en lo que no. Otro punto sería el fomento y lucha contra todo tipo de discriminación. Este punto es muy importante porque, como lo hemos visto en el último año 2020, muchas protestas contra el racismo, y eso se me hace hermoso. Estamos en el siglo XXI y ni siquiera deberíamos permitir que alguien se refiriera a otra persona despectivamente simplemente por su color de piel. Me parece algo verdaderamente ridículo, que no debería de siquiera existir el plantearnos un pensamiento como el hacer sentir menos a una persona por su etnia, por su raza. Y me parece un punto muy importante. En México es algo muy de todos los días, por así decirlo, porque aunque nosotros pensemos que no somos personas racistas, porque si bien muchos mexicanos, o sea, me incluyo y lo he visto con otras personas, aceptamos bien a las personas de raza negra, no lo hacemos con las personas del país. Recientemente vi unas gráficas en las que se corroboraba que el 80% de las personas que tienen un buen empleo son de tez blanca, son personas de tez clara, y las personas morenas y negras tienen salarios muy bajos, no figuran en la televisión, no figuran en los gabinetes políticos, no figuran en nada importante que pueda generar un buen ingreso. Me parece totalmente absurdo. México está, de hecho, su población es aproximadamente un 70%, las personas son morenas. Entonces me parece verdaderamente absurdo que en México se dé esta discriminación, este racismo por debajo del agua, pero verdaderamente toda la vida lo hemos vivido. Y creo que debemos comenzarnos a plantear el por qué discriminamos a las personas morenas y por qué endiosamos siempre a las personas blancas. Otros que tocaremos como 4 y 5, podemos observar el fomento de la tolerancia, entendida como el respeto, aceptación y aprecio de las diferencias para lograr una convivencia armónica, algo que aprendimos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Esto es muy importante porque si muchas veces aceptamos las diferencias, no somos tolerantes o somos poco tolerantes a ver cosas nuevas, religiones nuevas, razas nuevas, tendencias nuevas. Incluso la ropa
A muchas personas les molesta ver personas que caminan por la calle con accesorios nuevos, con prendas nuevas, muy llamativas. Esto es ser poco tolerante y verdaderamente nosotros debemos comenzar a respetar, a aceptar y sobre todo a apreciar las diferencias de culturas, de personas, ideologías. Bien dicen que cada cabeza es un mundo. En el punto 5, fomentar y desarrollar la capacidad de la empatía o de ser empáticos, ponernos en el lugar de los otros. Esto es verdaderamente importante porque nunca vamos a terminar de entender cómo se siente otra persona, porque no somos esas personas, no estamos en sus zapatos, no estamos en su situación, pero podemos tratar de comprender un poco cómo se sienten, más allá de ser empáticos en el sentido de todo va a estar bien, no pasa nada. Verdaderamente intentar hacer un cambio porque la persona no se sienta agredida, discriminada, no se sienta menos. Debemos fomentar y desarrollar siempre el ser empáticos, respetuosos y solidarios. Ahora bien, pasemos a los puntos 6, 7 y 8. En el 6 podemos encontrar el adaptarse a condiciones, circunstancias o costumbres de otras personas o poblaciones diferentes, antes de querer que ellos se adapten a las nuestras. Esto es un claro ejemplo de lo que hizo Cortés. En vez de adaptarse a las situaciones que se vivían aquí en el México indígena, vino a imponer una religión, una lengua, una ideología, comidas. Verdaderamente no debe de ser así. Si vamos a ir a un país diferente, una nación diferente, ni siquiera vayamos tan lejos. A una casa debemos respetar las costumbres de las personas, porque eso es lo que los hace únicos. Antes de siquiera querer imponer nuestra propia ideología, debemos pensar en por qué las personas tienen la ideología que tienen y pues aprender de ello, y eso a nosotros también nos va a enriquecer. En el 7 tenemos dejar que las personas se expresen por sí mismas con toda la libertad, derecho y empoderamiento de su autonomía. Este punto es hermoso porque verdaderamente debemos dejar que las personas sean como quieran ser. Debemos respetar lo que piensan y debemos nosotros permitir que las personas se sientan libres de expresar cómo se sienten, libres de expresar lo que están pensando, libres de expresar su inconformidad o su conformidad con la situación que están viviendo. Pero muchas veces ni siquiera se nos permite el derecho a la libre expresión, cuando verdaderamente inclusive está en la Constitución. Todos somos libres y libres de expresar lo que sentimos. Debemos permitir que ese derecho sea verdadero y no solamente decirlo, sino que las personas se sientan cómodas al expresar su opinión. Pasemos al punto número 8, donde dice: buscar aprender su lengua, sus costumbres y tradiciones propias que construyen su propia identidad. Este punto me parece hermoso, y más si tratamos del mismo en administración de organizaciones, en donde vamos a estar conviviendo con muchas personas de diferentes etnias, culturas, religiones, y si tenemos una junta, por así decirlo, por poner un ejemplo, con una persona de Japón, vamos a hacer una reverencia. Tenemos que hablarles con mesura, tranquilamente, porque su religión, porque su cultura así lo amerita, es lo que ellos hacen. Debemos investigar el por qué ellos hacen una reverencia, el por qué siempre hablan de usted a las personas, el por qué de que sean tan respetuosos. Si nosotros buscamos aprender su lengua, sus costumbres y sus tradiciones, vamos a poder entender el por qué de lo que ellos son como nación, y asimismo nos va a enriquecer en los lazos laborales y en los personales. Como punto número 9 y 10, tenemos mantener una escucha activa, efectiva y asertiva, y mantener una actitud de apertura a lo nuevo o al cambio. Es lo que les comentaba. Si nosotros escuchamos a las personas, no simplemente escucharlos y decirles todo estará bien, sino tratar de ayudarles, empoderar sus pensamientos, siempre con respeto hacia los demás, sin dañar a terceros. Detalles: permitir que el privilegio que nos brindan al escucharlos sea de verdadera ayuda. Si las personas tienen la confianza en nosotros para decirnos sus problemas, lo que les aqueja, cómo se sienten, nosotros debemos
realizar esa escucha de manera verdadera con intención de ayudarlos y darnos la oportunidad de conocer nuevas culturas y romper con las barreras del pensamiento. Nosotros debemos estar siempre abiertos a cosas nuevas, culturas nuevas, pensamientos nuevos, ideologías, modas, cambio en la arquitectura. La vida siempre está cambiando y va a seguir cambiando. Nosotros hemos evolucionado en pensamiento y es por eso que si nosotros vemos una cultura nueva, debemos tratar de ser lo más empáticos posibles y siempre darnos la oportunidad de conocer cosas nuevas. Ahora bien, ya que abordamos los dos temas, realmente lo que nos interesa entender es cómo aplicaríamos las competencias interculturales en la carrera de administración de organizaciones, sabiendo que trataremos en lo educativo y profesional con personas cuya identidad personal o cultural es diferente a fin de facilitar o favorecer la satisfacción de sus necesidades, interés o bienestar. Al iniciar el estudio de la interculturalidad en la empresa, han surgido una serie de cuestiones como ¿en qué nos afecta la pertenencia a una cultura u otra? ¿Qué implica trabajar en una empresa con personas de otra cultura? Y en consecuencia, ¿qué es una empresa intercultural? Ahora bien, abarcando el punto ¿cómo influye la interculturalidad en las organizaciones y el mundo? La interculturalidad influye en las diferentes culturas y en los negocios internacionales, esencialmente en nuestro país, en las relaciones que tiene México con otras naciones y cómo es que se deben dirigir hacia ellas, el enfoque que debe haber sobre ciertas culturas y cómo influye estas en la toma de decisiones de las diferentes instancias que haya en las negociaciones dentro de las organizaciones. Como los puntos anteriores que se habían tocado, si nosotros tenemos que cerrar un trato con personas de otros países, ciertamente debemos conocer su cultura, porque no nos vamos a dirigir a un japonés, un árabe, una persona de Portugal, de la misma manera como nos dirigimos hacia los mexicanos. Las competencias interculturales nos ayudarán a comprender que con el hecho de no conocer una cultura y su manera que tienen de manejar una empresa o ver el mundo, puede afectar directamente en las decisiones y el comportamiento que pueden llegar a tener estas empresas en nuestro país, en el trabajo y finalmente en la economía nacional. Por eso es de suma importancia darnos el tiempo de conocer nuevas culturas, cómo es que se desarrollan, su lenguaje, su religión y cómo es que nosotros debemos respetar sus pensamientos e ideologías para al final del día tener un trato digno y justo con las organizaciones y no solo con las organizaciones, sino también con las personas de dicha cultura. Ahora, toda organización está integrada por personas que se encuentran en interacción para lograr las metas de la misma. De este aspecto, interesa fundamentalmente la consideración de que cada persona integrante del grupo de trabajo aporta sus propias metas, sus valores, sus expectativas, que ha de saber compatibilizar con las metas generales de la organización. Y por ello, estos puntos de opinión diferentes se deben aprovechar para la maximización de los recursos de la empresa y, por ende, llevar a una buena realización de las estrategias y de la toma de decisiones. como una amplia conclusión, podemos notar que en un mundo globalizado existe una gran movilidad de recursos humanos y muchas empresas se encuentran siendo administradas por ciudadanos de diferentes nacionalidades, por lo cual es importante tener conocimiento de los patrones culturales que nos van a permitir identificar la forma de comportarse de las personas en un determinado país, que va a influir en las decisiones de negocios y en general en la forma en cómo nos relacionamos con las personas. La educación recibida, la familia, el trabajo realizado y en general las experiencias vividas van a contribuir a moldear una personalidad y a influir en la cultura propia del individuo. Podemos concluir en este video que es en los primeros años de vida de la persona donde muchos de estos valores culturales y todos los conceptos que trae el diálogo intercultural son asimilados en esta etapa, y por eso es que existen estas características comunes entre las personas de una determinada comunidad o país que en sus años de niñez
fueron expuestos a similares estímulos de entorno, donde ellos pudieron comprender y aceptar todas estas diferencias, similitudes en su comunidad y poder así vivir en una armonía de paz y convivencia sana. Por segundo, la administración intercultural debe ser parte importante del entrenamiento de los empresarios latinoamericanos para poder estar en condiciones de participar de los beneficios de la movilidad laboral en un mundo global y también para hacer frente con éxito a otros empresarios.